Hermano, que Dios le bendiga en este día precioso que Dios nos ha dado. Aunque está lloviendo, el clima no está como quizás deseamos, pero es el día que Dios nos ha dado y nos gozamos en él. Que este momento sea de bendición para los que están escuchando en sus casas, para los que están aquí presentes en esta mañana. Nos gozamos en la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia y gracias por este día que tú nos has concedido. Te pedimos que hable en nuestros corazones. Instrúyenos en tu verdad. Dirígenos por los caminos rectos y que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por nuestra salvación. Gracias por nuestra esperanza. Lo ponemos todo en tus manos y descansamos en ti. En Cristo Jesús. Amén. Y Cristo siempre es fiel. Amén. Siempre es fiel. Sé que estamos en unos días donde se esperaba un huracán llegando hasta la Florida, pero gracias al Señor que perdió su potencia, aunque el clima no está tan agradable, por decirlo así, pero gracias al Señor que no fue como muchos esperaban que fuese. En esta mañana celebramos la Cena del Señor. Y el Señor puso en mi corazón un mensaje especial para compartir con ustedes. Quiero que mantengan sus Biblias en el libro de Hebreos, porque vamos a estar tiempo allá. Yo voy a leer otro pasaje en este momento, pero manténganlo en Hebreos. Luego voy a decir los capítulos donde vamos a concentrarnos en esta mañana. Pero antes de llegar allí, yo quisiera leerle un pasaje que más tarde Pastor García va a leer una vez más. El pasaje que leemos con costumbre cuando celebramos la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esta porción de la palabra del Señor hay varios pensamientos preciosos que yo quisiera en esta mañana compartir con ustedes. Me encanta mucho cuando leo la frase que dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el reconocimiento, la confirmación. Reconocemos que Cristo fue crucificado, sepultado, pero resucitó y viene otra vez. Y al participar de la Cena del Señor, nosotros estamos proclamando al mundo que Cristo viene otra vez. Amén. Así que esta mañana es una mañana importante para compartir un poco más de la Cena del Señor. Porque hay veces que me hago la pregunta, como me la hice en estos días: Señor, todo tú lo pagaste por nosotros. Todo. Y dice la palabra del Señor, donde acabamos de leer en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Los beneficios que nosotros disfrutamos como resultado del nuevo pacto. Pero hay veces que me pregunto cuántas personas toman la cena del Señor sin comprender realmente qué es el nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, quiere decir que está reemplazando un antiguo pacto. ¿Y cuál fue ese pacto? Y participamos de la cena del Señor sin realmente comprender la profundidad y las bendiciones que nosotros tenemos en el nuevo pacto. Y ese es el objetivo
de este mensaje. Para que al participar de la cena del Señor en este día, sea aquí, en este templo, ustedes participando en sus casas, vamos a hacerlo comprendiendo que esto lo vamos a hacer hasta que Cristo venga otra vez, proclamando su venida. ¿Por qué? Por el nuevo pacto. Padre, ayúdanos en este momento a comprender tu palabra, amar tu palabra, apreciar lo mucho que tú has hecho, que haces y vas a continuar a hacer por nosotros. Esperamos ese día glorioso cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Y en obediencia a tu palabra, como acostumbramos cada primer domingo de mes, o cuando sea posible, si hay dificultades, ese domingo, siempre celebrar esta cena. Dándote gracias por tu cuerpo que fue quebrantado por nosotros, por la sangre que fue derramada por nosotros, y con la esperanza de verte otra vez porque resucitaste de entre los muertos. Y vienes otra vez. Bendícenos en esta hora. Y habla en nuestros corazones, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, todo lo pagó. Todo lo pagó. Hay un himno que cantó la agrupación la semana pasada. Él todo lo pagó. Este versículo que van a ver en la pantalla, dije que pongan sus Biblias en el libro de Hebreos porque vamos a concentrarnos en Hebreos y no tengo los versículos para que lo vean, pero este que dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos pasando por aquí, ¿verdad que sí? Somos peregrinos aquí. Luego dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Precioso pasaje en la palabra del Señor que nos permite comprender que fuera de la sangre de Cristo, tú y yo no podemos tener una relación con Dios. Fuera de la sangre de Cristo, siendo derramada por nosotros, tú y yo no podríamos tener ningún tipo de relación íntima con el Creador del universo. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el tema de la palabra de Dios es el amor de Dios que rescata y que redime. Toda la Biblia es el hilo que une la palabra de Dios, el amor de Dios por ti y por mí. Y todos aquellos que rechazan este amor. Lamentablemente la palabra de Dios declara en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 que lo que le espera es una eternidad separado de Dios en el infierno. Es decir, que la esperanza que nosotros tenemos es porque Cristo nos rescató. Un rescate es necesario cuando alguien se encuentra en peligro, cuando algo está bajo cautiverio de otra cosa. Cristo vino y pagó el precio para rescatarnos, para redimirnos, para darnos una esperanza preciosa. Él derramó su sangre y lo pagó todo en la cruz de Calvario. Solamente la sangre de Cristo. En el libro de Hebreos, ahora vamos, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12 al versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 12 al versículo 15, dice la palabra de Dios. Y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de ¿qué? Un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. No la sangre de animales, por decirlo así, pero solamente la sangre de Cristo Jesús. Él pagó el precio para redimirnos y darnos una esperanza gloriosa, estar toda la eternidad en su presencia, disfrutando de una relación íntima con Dios. Todo lo pagó. Sin la muerte de Cristo, sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no hubiese manera de satisfacer los requisitos de la ley. Y un Dios santo insiste que alguien pague la penalidad del pecado. Si no lo hubiese hecho Cristo, nos toca a nosotros morir por nuestro pecado. Amén. Pero Él pagó la deuda. Gloria a Dios. Amén. Él pagó la deuda. Él lo pagó. Ahora quiero hablar del segundo punto en esta mañana, el nuevo pacto. El nuevo pacto. A través de la palabra del Señor, encontramos que Dios tenía pactos con su pueblo. Algunos eran condicional, como el pacto mosaico. Algunos eran incondicional, como el pacto que hizo con Abraham, que de ti iba a ser una nación grande. Distintos pactos que él tenía con su pueblo. Cuando hizo el pacto con Moisés, que lo vamos a ver dentro de un momentito, las bendiciones de Dios, todo dependía de su obediencia. Si obedecían, había bendición. Si desobedecían, había disciplina y castigo. Había resultados por causa del pecado. El corazón del hombre está constantemente rebelándose contra Dios. Rebelándose contra Dios. Rebelándose contra Dios. Si saca tiempo de estudiar los libros en el Antiguo Testamento de Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, ahí va a encontrar los requisitos de Dios para que cumpliesen con la ley y los sacrificios que tenían que hacer constantemente para satisfacer la justicia de Dios. Uno tras otro, sacrificios, sacrificios y sacrificios. Los israelitas traían sus sacrificios constantemente. Pero leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, que acabamos de leer hace unos momentitos atrás. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. El pacto que Dios hizo con Moisés era condicional. Tú obedeces, te voy a bendecir. Tú desobedeces, la paga del pecado es muerte. Constantemente el hombre se rebelaba contra Dios. Quiero que comprendan que el elemento más importante del nuevo pacto que dice este versículo es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un mejor pacto. Luego en Hebreos capítulo 10 y el versículo 4 dice la palabra de Dios: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede, era algo temporal. No era permanente, no quitaba los pecados para siempre. Constantemente tenían que cumplir con los sacrificios. Pero Cristo derramó su sangre. Como dice el versículo 22 del capítulo 7, Jesús es fiador de un mejor pacto. De un mejor pacto. En el Antiguo Testamento, y quiero que vean esto,
en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Libro de Jeremías, capítulo 31, y los versículos 31 al 34. Hay una profecía hablando de este nuevo pacto. Lo vamos a leer. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, dice la palabra del Señor así. He aquí que vienen días, tiempo futuro, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que fue el pacto con Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es una profecía de tiempo futuro hablando de un ¿qué? Un nuevo pacto. Es un nuevo pacto que él se refiere aquí. Miren los pactos, algunos de los pactos que existían. El pacto abrahámico, te lo dije bien, promete que la justicia vendrá por la fe. Ahí están los pasajes donde lo pueden encontrar. Génesis, Gálatas 3, del 6 al 14, Génesis capítulo 15. El pacto davídico promete que un rey eterno vendrá de la línea de David. Lo ven en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16. El pacto mosaico nos muestra nuestra incapacidad para obedecer, de modo que sepamos recurrir a Dios por misericordia. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Y el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, el Rey eterno, proporciona la redención del pecado y libertad del pacto mosaico. Hebreos capítulo 9, versículo 13 al versículo 15. En esta mañana celebramos la cena del Señor y hablamos del nuevo pacto, y quiero que comprendan bien el nuevo pacto en esta mañana. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 13 al 15. Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 15, que en un momento lo vamos a leer y quiero que lo estudiemos bien. Habla de este nuevo pacto. Presenta este nuevo pacto en una forma que lo podamos comprender. Porque el nuevo pacto se basa exclusivamente en la sangre de Cristo. Él lo pagó con su sangre. ¿Pagó qué? El poder darnos a nosotros un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Quiero que vayan conmigo ahora a sus Biblias, el libro de Hebreos. Capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al versículo 13. Hebreos 8, del 8 al 13. Dice así. Porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el libro de Hebreos? El autor del libro de Hebreos está repitiendo ¿qué? Lo que leímos en Jeremías. Lo que ustedes están viviendo hoy es lo que Jeremías profetizó 600 años atrás. El nuevo pacto. El nuevo pacto. Bueno, gracias Señor por su nuevo pacto. Y el objetivo mío en esta mañana
es compartir con ustedes los beneficios de este nuevo pacto. Jeremías hablaba, cuando él profetizó, se refería también al Espíritu Santo que toma parte en este primer pacto. Y eso lo vamos a ver dentro de un momentito. El libro de Hebreos, acabamos de leer, la profecía de Jeremías está mirando hacia el futuro. Y aquí el autor del libro de Hebreos está explicando, ya esto ocurrió. Comprendan lo que está pasando. Ahora tenemos el nuevo pacto. El nuevo pacto es el regalo de mi salvación. El regalo de mi seguridad, de que yo estaré en la presencia del Señor. Los beneficios. Y esta es la parte que queremos entrar en esta mañana antes de entrar y tomar la cena del Señor. Él lo pagó. Nos dio un nuevo pacto. No era un pacto condicional en la obediencia del hombre, pero un pacto incondicional de la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Amén. Primer beneficio lo encontramos en el versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Vamos a detenernos ahí un momentito. Versículo 10. El pacto aplicado a la casa de Israel. Comprendan, ¿a quién habló? A Israel. Un pacto con la casa de Israel. Pero entiendo lo que está ocurriendo aquí. Aunque Jeremías había hablado de un pacto que se había aplicado a los judíos étnicos, este versículo se enfoca en todo el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. Esta declaración está en línea con las observaciones de Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 29, de que todos los creyentes son la simiente de Abraham. Todos los creyentes son la simiente ¿de quién? De Abraham. Está hablando directamente a Israel en Jeremías. Uniendo toda la palabra de Dios, dice que todos los creyentes somos simiente de Abraham. Hay una frase en inglés que dice, y se me olvidó buscarlo como se dice en español, we're grafted in. Somos injertados en el pueblo de Dios. Amén. Nuestro padre Abraham. Entonces se aplica a nosotros también. Es para ti y es para mí. También dice el versículo 10. El pacto sería interno. Interno. Dios escribirá su ley en las mentes y los corazones de su pueblo. El antiguo pacto podía revelar los caminos del bien y del mal, pero no podía proporcionar poder para caminar en justicia. El poder que permitió a los creyentes seguir estas leyes no fue otro que el poder del Espíritu Santo. Las palabras mentes y corazón se aplica a toda la persona. Dios está diciendo que con el Espíritu Santo dentro de ti vas a saber lo que está bien y lo que está mal. La ley de Dios está escrita ¿dónde? En tu corazón. En el Antiguo Testamento ellos conocían, en el Antiguo Pacto, perdón, esto es correcto, esto es incorrecto, esto está bien y esto está mal. Pero no tenían el poder para ejercer lo que tenían que hacer. ¿Me comprende? El Antiguo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo venía sobre personas y se iba. Venía y se iba. Pero nosotros hoy día, por medio del nuevo pacto, somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no entra y se va. El Espíritu Santo entró el día que nos entregamos a Cristo Jesús y nos selló y no sale. No se va de vacaciones. No dice no estoy en casa. No dice estoy ocupado. Cuando necesitamos poder para vencer, el poder está ahí. ¿Por qué? Porque ha tomado residencia en ti y en mí. Eso no existía bajo el antiguo pacto. Solamente en el nuevo pacto somos sellados por el Espíritu Santo. Hay una lucha en el ser humano. Una lucha que existía en el pueblo antiguo también. Pablo le declaró en Romanos capítulo 7. ¿Qué dijo él? Lo que quiero hacer, ¿qué? No lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo?
de muerte. Y termina dándole gracias al Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo. Amén. Eso, ellos no podían declarar eso en el Antiguo Testamento, bajo el pacto mosaico, porque el Espíritu Santo venía y se iba, dependiendo en qué, su obediencia. Su obediencia. Ahora tenemos a Pablo, que dice, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago, si no fuese por el Espíritu Santo. Hoy día nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora, vive dentro de ti. Y además de reconocer lo que es correcto, lo que es incorrecto, está ahí dispuesto para darte el poder para que tú puedas vencer constantemente en el nombre de Cristo Jesús, para que puedas conocer lo que es la victoria. Dice la palabra de Dios que camina en el Espíritu no va a satisfacer los deseos de la carne. Amén. Beneficios del nuevo pacto. Otro beneficio, en versículo 10 también, el nuevo pacto producirá intimidad, creando una relación en la cual los creyentes en Cristo serían pueblo de Dios. ¿Qué sabes lo que es ser pueblo de Dios? ¿De dónde tú vienes? De Matanza. Eres cubano. Casi todos los cubanos que yo conozco vienen de Habana o de Matanza. ¿De dónde tú eres? De Puerto Rico. ¿Qué parte? San Juan. Todos son de San Juan. ¿De dónde tú eres? Yo soy de la patria celestial. Soy ciudadano del cielo. Soy pueblo de Dios. ¿Usted sabe lo que es? El poder decir, yo quizás nací aquí o nací allá, pero yo soy parte del pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, el nuevo pacto. Gloria a Dios. El nuevo pacto. Son las bendiciones que tenemos por medio del nuevo pacto. Pero hay más, dos más que quisiera compartir en esta mañana. Versículo 11. Vamos a leerlo primeramente. Hebreos capítulo 8, versículo 11. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora recuerden bien, ¿a quién le fue escrito esto? A Israel. Los creyentes hoy día son injertados en el pueblo de Israel, somos simiente de Abraham. No está refiriéndose aquí a todo el globo, a todo el mundo. La comunión con Dios sería directa e inmediata. En la iglesia ahora establecida, el conocimiento de Dios se difundirá desde los más pequeños a los más grandes. Dios no limitará su conocimiento a unos pocos privilegiados. Todos aquellos bajo el nuevo pacto disfrutarían de una caminata de profunda comunión con Dios. Jeremías esperaba con ansias, y escuche bien esta parte, el día en que el pueblo de Dios no fuera una nación política. En cambio, sería un movimiento mundial de personas que realmente amaban a Dios, la iglesia de Cristo. La comunión con Dios, directa, inmediata. Todos conocen, desde más pequeño hasta más grande, parte de la iglesia, quién es Dios. ¿Quién es Dios? Hay un mundo que no se da cuenta de lo importante que es conocer a Dios y ser pueblo de Dios. Y conocer que la única esperanza que tenemos es ser pueblo de Dios. Estuve leyendo un artículo ayer donde hay un movimiento, en el momento presente, que están diciendo que quememos las Biblias. Esto lo leí el día de ayer. Que quememos las Biblias. No hay temor de Dios. No comprenden. No saben. Están cegados por las tinieblas del enemigo. Por aquel que tiene a Cristo en su corazón. Al participar de esta cena, yo puedo declarar, soy pueblo de Dios. Tengo una relación íntima con Dios. Hay otro beneficio también. Versículo 12, vamos a leerlo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Su promesa ofreció perdón a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. Una traducción literal del versículo 12 tiene a Dios prometiendo, seré misericordioso
con sus actos de injusticia. El perdón de Dios fue completo y es completo. Dios, a diferencia de los seres humanos, no dice perdonaré, pero no olvidaré. Así somos muchos, ¿verdad? Que yo perdono, pero no olvido. Dios promete olvidar nuestros pecados. El fundamento del perdón no era el arrepentimiento humano, sino la muerte sacrificial de Jesús. Algo que me maravilla cuando leo esto y me gozo cuando dice la última parte del versículo 12, y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Una pregunta, ¿es Dios omnisciente o no? Lo es. ¿Qué es ser omnisciente? Omnisciente, yo tengo conocimiento de todo. De todo. Pero dice aquí que Él no se acuerda de mis iniquidades. Piensa eso un momentito. Es decir, que Dios voluntariamente ha tomado tu pecado y mi pecado, como dice la palabra del Señor, tu pasado, y lo ha echado en lo profundo del mar. Ya no existe en su pensar. Ya no existe en su memoria. No existe. Aunque lo conoce todo, voluntariamente tiene que hacerlo. No existe más. Usted le dice al Señor, pero perdóname que yo cuando hiciste aquello no me recuerdo. Tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Tú eres una nueva creación. Beneficios del nuevo pacto que Dios te ha dado a ti y me ha dado a ti por su misericordia. No hay palabras para agradecer lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Ayer me hicieron una pregunta que no esperaba, unos jóvenes. Pastor, en una frase, deme una definición, en una frase, de la misericordia de Dios y la gracia de Dios. En una frase, me quedé pensando cómo contesto. Y bueno, en una frase, la misericordia de Dios, yo estoy aquí. La gracia de Dios, voy al cielo. Me miraron raro. Y tú dijiste en una frase, si tú conocieses mi vida, que no debo estar aquí. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Gracias, voy al cielo. Recibo lo que no merezco, la gracia de Dios. Fue lo que el Señor puso en mi corazón contestar en ese momento. Y es la verdad. Por eso es que al participar de la cena del Señor es tan importante comprender y apreciar y amar las bendiciones que Dios te da a ti y me da a mí por medio de un nuevo pacto que se encuentra solamente y exclusivamente en la sangre de Cristo. Pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Isaías capítulo 43 y versículo 25. ¿Cuántas personas se recuerdan de tu pasado? ¿Cuántas veces tú mismo te recuerdas de tu pasado y dices, ay, pero yo? ¿Qué dice el Señor? Yo soy tu Dios. Borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Por medio del sacrificio de la sangre de Cristo Jesús, el nuevo pacto, hay redención, hay perdón, hay justificación, hay reconciliación, hay santificación y hay acceso a Dios. Ese es el nuevo pacto. Redención, me redimió y te redimió con su sangre preciosa. Perdonó pecados pasados, presentes y ¿qué más? Y futuros. Justificación, como que si nunca hubiese pecado. Yo, si tú, como que si tú nunca hubiese pecado. Reconciliación, antes éramos enemigos de Dios, ahora soy pueblo de Dios. Santificación, el proceso del Espíritu Santo, separándome para servicio a Dios, purificando y limpiándome. Y me da acceso
a Dios. Antes Dios moraba solamente en el lugar santísimo y tenían que entrar una vez al año, ¿verdad que sí? Pero ya no más. Tú y yo tenemos acceso inmediato, directo a la presencia de Dios. Qué lindo, qué precioso cuando pensamos en la cena del Señor. Hermanos, la Biblia entera es cristocéntrica. Todo involucra la cruz de Cristo. La cruz donde fue crucificado y la cruz hoy que está vacía porque fue sepultado y Él vive para siempre. Si la Biblia desde Génesis, Apocalipsis es cristocéntrica, por decirlo así, ¿cuánto más no deben de ser nuestras vidas? Vivirlas cristocéntricas. Toda mi vida, toda tu vida, cristocéntrica. Para terminar esta parte, el pacto entre Cristo y su iglesia, el nuevo pacto. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En esta mañana, aquí en el templo y en nuestras casas, vamos a participar de la cena del Señor. Quiero que usted comprenda que esto es un momento sagrado y santo. Porque ahora al tomar esta copa en nuestras manos y a tomar el jugo de la vid, nos recordamos hacer esto en memoria de mí hasta que yo regrese, dice el Señor. Amén. Recordándonos que por medio de la sangre de Cristo, el antiguo pacto, el hombre no puede cumplir con él por la desobediencia, por la carne, por falta de poder. Ahora por el nuevo pacto que nos da el Espíritu Santo, que nos sella, la sangre que nos limpia, el poder que nos fortalece. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Cuando participemos esta mañana de este nuevo pacto, por decirlo así, dele gracias al Señor. Gracias, Señor, porque yo tengo paz contigo, porque yo tengo una relación contigo, porque yo he sido redimido por la sangre de Cristo, porque yo puedo acercarme a tu presencia, tengo acceso, porque tengo vida eterna. Gracias por ese nuevo pacto, y esto lo haré hasta el día que tú vengas otra vez. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre Santo, en unos momentos vamos a celebrar la cena juntos aquí en la iglesia y muchos en sus casas. Este mensaje que tú nos has dado esta mañana es para que comprendamos qué es lo que estamos haciendo, qué significa. Que Cristo Jesús pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario para librarnos la esclavitud del pecado y darnos victoria en Cristo. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, que podamos comprenderlo, amarlo, apreciarlo. Que al participar de la cena del Señor no sea una rutina, una tradición. Porque cuando leamos estas palabras y comemos el pan y bebemos de la copa, podamos, Padre, tener gratitud y amor, agradecimiento y humillarnos bajo tu mano poderosa, porque solamente es por tu gracia. Este nuevo pacto que nos permite acercarnos a ti. Este nuevo pacto por el cual tenemos poder para vencer. Este nuevo pacto que nos garantiza vida eterna en tu presencia. Gracias por este momento. Gracias porque tú nos diste la instrucción que hagamos esto en memoria de ti. Hasta que tú vengas. Y Padre, cuando miramos lo que está ocurriendo en el mundo alrededor nuestro, estamos esperando tu venida. Estamos esperando tu venida. Gracias por tu presencia. Amante Padre, si hay alguno que ha escuchado estas palabras esta mañana y ha aceptado ya a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pueda en este día consagrarse
y entregarse más profundamente en tus manos, dándote el control total de todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestra voluntad. Padre, porque tú eres digno de tomar control de todas nuestras vidas para vivir para tu gloria. Y amante Padre, si hay alguien en esta mañana que escuchó estas palabras y reconoce en esta mañana tu gracia, tu amor y el perdón que tú ofreces, y la esperanza bendita que tú ofreces, que puedan esta mañana entregar su corazón a ti y decirte: yo, perdona mis pecados y te doy gracias por la sangre sacrificial de Cristo Jesús, que me limpia y me da una vida eterna, que pueda entregar su corazón a ti en este día. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque Él vive y vive para siempre. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Los que escuchan de sus casas, recordarles que el miércoles a las 7 el pastor García continúa con su estudio en el libro de Santiago, y el próximo domingo el pastor García va a también traer la palabra del Señor. Amén. Oren por él. Es tiempo que escuchemos a otros también participar y compartir la palabra de Dios entre nosotros. Si desea ofrendar, los que están en sus casas, pues sabe que en la página electrónica hay indicaciones y instrucciones cómo hacerlo, o puede pasar por acá, por la iglesia. Siga orando porque hay hermanos que en estos días están pasando por situaciones difíciles. En la congregación de habla inglesa, una hermana de muchos años falleció y se fue con el Señor. La familia siente la ausencia, pero gracias por la paz que Dios les da. Amén. Gracias, Señor, porque nos ha guardado a nosotros de la pandemia. Lo estoy diciendo bien, que existe hasta la fecha, vamos bien. Hasta la fecha vamos bien. Nos cuidamos, los jóvenes se encargan de cuando entra gente por la iglesia y salen, y todo en orden para la gloria del Señor. Pero oremos por hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles. Hay muchos que están pasando por tiempos de crisis y solamente hay consuelo en el Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, gracias. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque no servimos a un Cristo que está clavado a la cruz. Resucitó. Vive. Y Padre, cuando miramos alrededor todas las cosas que están ocurriendo, miramos hacia arriba esperando la venida de Cristo Jesús. No sabemos el día ni la hora, pero convencidos estamos por lo que tú nos enseñas en tu palabra, que la venida de Cristo está cerca. Entre tanto, yo te pido que tú nos des de nuevo para hablar de ti en un mundo que hoy está tan rebelde. Tú, Padre, tú conoces lo que está pasando, el deseo de cerrar iglesias, de impedir que sirvan, que adoren, lo que leí ayer de quemar las Biblias. Oh, mi Dios, ¿será que ya tú estás quitando tu mano para lo que ha de venir, que reconocemos que enseña tu palabra? Momento donde Dios pronto derramará su ira por la rebeldía del hombre. Y mirando estas verdades, también nos recordamos que tú vienes por tu iglesia. Y nos sentimos, Padre, sin merecerlo, por tu gracia, que nosotros con urgencia podamos compartir con otros la única esperanza que hay. La única esperanza que existe no es la política, no es la economía, es Cristo. Ayúdanos, mi Dios, con urgencia a compartir esta verdad. Y te damos la gracia por la esperanza que tenemos, que otros la puedan disfrutar con nosotros también. Cuida tu iglesia aquí y donde quiera que estén predicando tu santa y divina palabra. Cuida a aquellos hermanos y hermanas en Cristo que están en el Medio Oriente, sufriendo una persecución más fuerte que la nuestra, porque te aman. Bendíceles, provee.
Esperamos tu venida. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Quiero decir algo que no quiero olvidar. Le prometí a un hermano. Mi padre siempre terminaba los servicios así. Y lo creo. Gracias a Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo nos guarde hoy y siempre. Amén. Que Dios les bendiga.